Bueno, buen día. Nosotros el miércoles pasado vimos integrales de superficie, ¿sí? Creo que no hicimos ningún ejercicio, no me acuerdo. La idea de hoy es empezar haciendo un ejercicio para ver cómo se usa, cómo se hace un ejercicio. Cerrando a una idea, tenemos que ver dos teoremas. Eso hasta el recreo. Y después el recreo vamos a empezar con ecuaciones diferenciales. Así que hoy cerramos la parte de integrales ahora. Entonces pongo acá integrales de superficie. Integrales de superficie. Acuérdense que integral de superficie por ahí confunde el nombre. Yo no estoy calculando una superficie, sino estoy calculando un integral a través o a lo largo de una superficie. Estoy integrando en una superficie, ¿no? ¿Cómo era esto? Esto era así. La integral de superficie tenía esa forma, como integral doble. Sigma es una superficie y nosotros lo hemos exclusivamente aplicado a un campo vectorial, y yo decía que si yo integro el campo vectorial, le pongo más flechita porque es F, producto escalar, un versor normal a la superficie, que es eta, diferencial de superficie, ahí hemos visto un pequeño desarrollito que era un poco complicado porque mezclamos con álgebra y demás. Yendo al cálculo de un integral de superficie, yo transformaba ese integral de superficie en una integral doble. O sea, lo que hacía era proyectarla al piso. Una integral doble en un dominio D. Y la integral esta quedaba un poco grandota, quedaba algo así. Quedaba menos la derivada de z con respecto de x por p menos la derivada de z con respecto de y por q más r. ¿Y quién era? O sea, ¿qué es p, qué es q y qué es r? Son las componentes. Lo voy a poner así a propósito acá para que veamos las variables. De que si yo tengo un campo vectorial que tenía tres variables de entrada, mi campo vectorial está hecho así, es P, X y Z verso Y más Q, X y Z verso J más R, Z versor K. O sea, este es el campo vectorial que va acá y más o menos se acuerdan cómo era. Si yo pongo P, Q y R como vector acá, producto escalar eta, y este era un versor, y el versor ese había que calcularlo. Nosotros hemos visto que si la superficie sigma yo la podía expresar, o la tenía expresada como z, una función de dos variables, es una forma, no es la única. Vamos a ver otra ahora. Si la superficie sigma la puedo ver así, hemos visto un truquito así, cómo calcular usando gradiente y viéndolo por el módulo y sacando los cosenos directores y toda esa historia, que los cosenos directores de eta me daban menos la derivada de z con respecto de x, la primera componente, menos la derivada de z con respecto de y, la segunda componente, 1, aquí hay un 1, eran las tres componentes de eta, y al aplicar producto escalar me quedó eso. Me sigue más o menos como repaso, ¿no? ¿Me sigue? Sí, profe. Bueno. Yo quiero... Me queda un poquito corto el pizarrón. Bueno, quiero dejar la fórmula de arriba primero. Probablemente. Voy a borrar esta partecito. Borra. Vamos a ir acá abajo. Cuando la superficie Z, lo tengo acá como superficie, muchas veces en algunos problemas
en vez de tenerla como z, función de dos variables, yo la tengo parametrizada. O sea, en vez de darme z, función de dos variables, me la dan en forma parametrizada la superficie. La integral de superficie se puede calcular de otra forma. Vamos a poner este lado. Se puede calcular así. No lo tienen en el apunte. Yo se los pongo como referencia, ¿sí? Como el campo vectorial F, en función de mi parametrización R, producto escalar, voy a poner acá, ya le digo que lo que es esto, RU, producto vectorial, RB. Esto es un vector, ¿sí? O sea, que vamos a poner así como con arquitos de vector. Porque el producto vectorial me da un vector. De U, de B, si yo quiero poner así. En el dominio de... Vamos a dar un ejemplo de cómo se usa eso, ¿sí? En algunos ejemplos, nosotros no vamos a hacer otro ejemplo para no complicarla, pero en algunas aplicaciones que van un poquito más adelante, a lo mejor, la superficie a veces no está dada como cierta función de dos variables, sino como está dado en forma paramétrica. Paramétrica significa que yo tengo R. R es un vector posición. Es el vector que me dibuja toda la superficie. Y RU, R sub U y R sub B son las derivadas de R con respecto a U y las derivadas de R con respecto a B. Sin hacer tanto lío, ¿qué estoy diciendo? Que, ¿se acuerdan cuando vimos cambio de variable interés doble que metimos eso de vector posición? R es un vectorcito que dibuja una superficie ahora. Como dibuja una superficie, tiene dos variables. Tiene U y tiene B. Tiene dos variables. Si yo derivo a R con respecto a U y derivo a R con respecto a B, voy a tener dos vectores que van a ser tangentes a la superficie. Que al aplicarle el producto vectorial, obtengo un vector que es normal a la superficie. O sea, de ahí viene esa relación contra la normal de la superficie. ¿Ah? Eso se lo pongo así como referencia. Ahora vamos a hacer un ejercicio de las dos formas para que vean lo mismo. Fíjense. Voy a borrar acá. Vamos a hacer un ejercicio. Son medio complicados los ejercicios, o sea, son un poco rebuscados. Yo voy a usar el de la apunte porque es fácil, pero tengo otros, pero son demasiado largos, entonces no me quiero perder tanto tiempo en un ejercicio. Fíjense, yo digo así. Ejemplo. Tengo el campo vectorial de 6z y más 3j más 3i k. Ese es el campo vectorial, o sea, es un campo vectorial que para cada valor de x y z que yo tome me da vectores en el espacio. ¿Ah? Eso es lo que me está diciendo eso. Y tengo una, que es 2x, ¿no? Es un plano. Y tengo que sigma está dada por 2x más 4y más z igual a 8. Primer octante, dice. ¿Ah? El ejercicio me pide calcular el flujo. Cuando se habla de integrales de superficie, esto se llama flujo. ¿Ah? El flujo de ese campo vectorial a través de esa superficie. Lo que sea eso. ¿Ah? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es, lo hago acá abajo, vamos a graficar un poquito. Fíjense, esto es un plano. ¿Ah? Yo no sé si se acuerdan mucho del plano, pero yo el plano este lo puedo escribir así. ¿Se acuerdan que el plano hay muchas formas de escribirlo? Hay una que es cómoda, que es, si yo transformo ese número que está a la derecha en 1, si hago que sea 1, ¿qué quiero decir? O sea, todo lo divido por 8, me va a quedar 1 ahí, se va a quedar así, 1. O sea, todo lo divido por 8 me queda 2x dividido 8 me queda x sobre 4, más y sobre 2, más z sobre 8. ¿Ah? O sea, este plano y ese plano es lo mismo.
¿Y para qué hice eso? Porque viéndolo así, a ver, entra acá. A ver. Bueno, hago un gráfico chiquitito ahí. Porque no me entra en Acá tengo eje X, eje Y, eje Z. Estos números que estaban ahí abajo me daban dónde cortaba cada uno de los ejes, ¿sí? Entonces corta acá en 4, acá en 2 y acá en 8. O sea, tengo 4, 2 y 8. ¿Me siguen, sí? Ese es sigma. Esa es la superficie. ¿Así? Sí. Sí, profe. Bueno. Igual, esto es gráfico, ¿no? ¿Para qué me sirve ese gráfico? Esto ya empieza a ser un ejercicio de integrales dobles. En algún momento yo voy a crear un integral doble en un dominio D. ¿Y quién es D? Bueno, depende de cómo lo oriente, pero generalmente... ¿Se ve acá abajo? Voy a poner acá. El dominio D va a ser el piso de esto que está ahí. ¿Ah? Va a ser con z igual a 0. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo calculo ese integral? Yo tengo que calcular ese integral de superficie, que eso es muy simbólico. ¿Tá? Pasando el cálculo, yo voy a tener un integral doble. O sea que voy a poner acá que el ejercicio va a ser algo así. Integral doble en el dominio D. Tengo que reemplazar todo eso, a ver. P, Q y R es 6Z, 3 y 3i. O sea, esto es P, Q y R. La derivada de Z con respecto a X y la derivada de Z con respecto a Y. Cambia de signo, ¿ah? ¿Quién es Z? Lo tengo acá, es el plano ese. Vamos a hacer así, saco otro frente por acá. ¿Quién es Z? Z va a ser igual a 8 menos 2X menos 4Y. O sea, la pude explicitar a Z. Y las derivadas de Z respecto de X y derivadas de Z respecto de Y sale mentalmente, sencilla. ¿Ah? Entonces lo puedo ir reemplazando de una. Fíjense. Derivada de Z respecto de X va a ser menos 2. Pero me pide menos la derivada de Z, o sea, va a ser 2 por P. ¿Quién es P? 6Z. 6Z. ¿Ah? Acá pasa algo parecido, a ver. Derivada de Z respecto de Y va a dar menos 4. Cambia de signo, 4 más 4 por Q. Q es, ese está ahí. 3 más R. ¿Quién es R? 3i. Me falta algo ahí todavía. ¿Ah? Ahí lo único que se fue a reemplazar P, Q y R y las derivadas. Ya se va planteando a poquito el ejercicio. Me faltan dos cosas. Primero, los límites de la integral. Y segundo, me apareció una z ahí. Esto es una integral que es de x y de y. Z la tengo que reemplazar. La voy a reemplazar por el plano. O sea que si yo voy resolviendo el ejercicio, va a quedar algo así. Dice. Voy a plantearlo como generalmente uno lo plantea. Voy a dejar que la primera integral sea de x y la segunda integral sea de y. Esto lo elegí yo. ¿Ah? ¿Qué tengo en el integrando? Bueno, tengo todo ese lío que está ahí. No voy a hacer tanto lío todavía. 2 por 6, 12. Z. Z es todo eso, o sea, 12 por 8 menos 2x menos 4y. O sea, reemplace Z más 12 más 3y. Acá pongo un paréntesis más. ¿Ah? Y me falta poner los límites de la integral. Los límites de la integral, o sea, el dominio de lo veo ahí en el piso. ¿Ah?
Y si lo veo ahí en el piso, yo digo que X va de 0 a 4 y que Y va a ir desde Y igual a 0, que es el eje de las X, hasta esa recta que está en el piso. ¿Ah? La recta que está en el piso es cuando Z vale 0. Cuando Z vale 0, me fui al piso. O sea, yo hago así. Saco otra flechita acá si quieren. Cuando Z vale 0, me queda así, 2x más 4y igual a 8. Quería poner Z igual a 0. Esa es la recta que está en el piso, y ahí puedo despejar que y es 8 menos 2x dividido 4. Lo hice en un solo paso. El 4 lo puedo simplificar, entonces va a quedar que y se va a mover desde 0 hasta esa recta. 8 dividido 4 es 2, y menos 2 dividido 4 es menos 1/2 de x. ¿Me sigue más o menos? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Puede repetir los de los límites estos de la recta de la superficie de abajo? Sí, lo estoy diciendo un poquito rápido porque entiendo que ustedes de integrales dobles o triples han resuelto. Por eso lo hago un poco más rápido, pero, o sea, yo lo que digo primero es, tengo un integral de superficie, que es un integral raro, o sea, conceptualmente es un concepto más complicado, ¿no? Pero, yendo al cálculo, todo el integral de superficie lo transforma en integral doble. ¿Ah? Es un integral doble donde el integrando tiene esa fórmula. ¿Ah? Y lo que hice primero fue, reemplacé todo acá. Los reemplazo. Obtengo ahí una cosa rara, digamos, lo que me queda para integrar. La función z la reemplazo, acomodé un poquito y me faltan los límites del integral. Cuando yo me paso de un integral de superficie a un integral doble, mi dominio D está en alguno de los tres planos coordenados. En general, nosotros lo hemos visto así, ¿qué hice yo? Mi superficie, o sea, el plano, hice z igual a algo. ¿Ah? Z función de xy. Z función de xy. Y proyecté el piso. Cuando digo el piso es el plano xy. Que estoy queriendo decir con esto para no complicar tanto, ¿no? Yo podría en realidad haber proyectado contra cualquier plano, es una cuestión de definición mía. ¿Ah? En general, uno proyecta así han hecho la mayoría de interés doble ustedes, ¿no? Proyectan hacia el piso, al plano xy. El plano xy lo puedo graficar. Esto sería x, y. Estos son los gráficos que ustedes habían hecho en integrales doble o triple cuando hicieron con Luis en el práctico, ¿no? Tengo que graficar esa rectita que está en el piso. En mi gráfico en perspectiva es esa recta que está ahí. Esa recta es la intersección del plano este con el plano del piso, o sea, cuando z vale 0. Por eso saqué esa flechita y dije, cuando z vale 0, ¿qué hice? Puse un 0 ahí. Y me quedó 2x más 4y más 0 igual a 8, me quedó eso. Estoy diciendo que la recta esa que está ahí en el piso es más o menos esta, es corta en 2 y 4. Supongamos hacer algo así. Acá corta en 4 y acá corta en 2. Esa recta tiene como ecuación esa que está ahí. 8 menos 2x sobre 4, que si la simplifico me queda 8 y 4 es 2 menos 1 medio de x. Entonces, mi dominio de integración es eso, para esta integral. Yo elegí hacer el primer integral con x y la segunda integral con y, entonces dije, x se mueve entre 0 y 4, la primera integral va entre dos números, y la segunda integral va a ir entre dos funciones, y igual a 0, que es el eje de las x, y el límite superior es la recta que está inclinada, 2 menos 1 medio de x. Sí, ¿no? Ah, sí, ahí caí. Me costaba verlo en perspectiva. Sí. En general, este gráfico ustedes no lo han hecho tanto, porque no se pide tanto graficar en R3, tanto, pero sí el gráfico del dominio. Este sería el dominio D, el D. Y lo podés proyectar en cualquier lado, ¿no? Hay proyectar ahí porque es lo que generalmente se hace, ¿no? Bueno, como sea,
Eso que está acá, si bien es un poquito largo, es un integral, digamos, no es, digamos, habrá que resolver eso, yo no lo voy a hacer, yo tengo el resultado, vamos a sacar el resultado de la punta, pero es un integral, puede ser un poquito larga, pero bueno, es integral, ni siquiera es complicado, porque son todos polinomios, debemos hacer se integran más o menos rápido. ¿Ah? Yo lo que quería mostrarles cómo se resuelve. Esto, según el apunte, da 184. ¿Dónde lo pongo? O así. Igual 184. Eso es lo que me da ese ejercicio. ¿Bien? Es el resultado. Es el resultado. Yo no lo hago acá, pero bueno, hay que integrar. O sea, fíjense, yo puedo sacar factor común, seguramente un 2 o un 3. O sea, hay que empezar a operar eso. ¿Ah? Es cálculo, ¿da? Yo lo que quiero ver es cómo paso de este enunciado, que es una cosa rara, un campo vectorial, una superficie, qué sé yo, a un integral doble, después un integral doble. ¿Ah? Y esto no es volumen ni nada, o sea, yo no estoy calculando un volumen, por más que tenga un integral doble con algo acá adentro. Es flujo de ese campo vectorial a través de superficie. ¿Ah? ¿Duda con ese? ¿Dudas? Bueno, no hay dudas. Fíjense, a ver, voy a borrar algunas cosas porque me quedo sin espacio. Borro acá el dominio ese, borro acá esto. Y eso lo dejo. Yo para pasar de acá a acá, bueno, aquí se fue después de P, Q, R, las derivadas y demás. Eso fue calculándolo así, esa formulita la vimos la otra vez, la clase pasada. Otra forma de calcular eso es usando esta otra fórmula, ¿sí? Usando esta otra fórmula. Esto que está acá. Esto es en forma paramétrica. ¿Ah? ¿Qué significa en forma paramétrica? Por ejemplo, el plano. Ese plano es z igual a 8 menos 2x menos 4y. Paramétrica significa ponerle dos parámetros a todo esto. Hay un truquito muy sencillo que yo puedo hacer así, que mi vector r es igual a x y 8 menos 2x menos 4y. ¿Qué estoy diciendo? Tengo una función vectorial que tiene dos variables, x e y. ¿Ah? X e y. Y z, la componente de z, es la función que tengo ahí. O sea, ahí parametricé. Cuando ustedes hacen polar y demás, tiene algo parecido a esto. Acá es θ y r, digamos. Eso es en forma paramétrica. Yo estoy diciendo que si yo esto lo derivo con respecto... ¿Quién es u y quién es b? Es de x e y. Son mis dos variables. En vez de u y b, tengo x e y. Si yo quiero calcular esa misma integral, esto es mucho más genérico, ¿no? Si yo quiero calcular ese mismo ejercicio, pero haciéndolo de otra forma, estoy diciendo que para calcular ese vectorcito que está acá, que es el producto vectorial, tengo que hacer el producto vectorial de las derivadas de ese. ¿Cuánto es la derivada de esto? Cuando se usa así, se suele poner r de x. ¿Ah? ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto a x? Y da 1, 0, ¿sí? Porque la derivada de x con respecto a x es 1. Derivada de y con respecto a x son dos parámetros, son dos variables distintas. No tiene, 0. Y derivada de esto con respecto de x va a dar menos 2. ¿Cuánto da la derivada de esto respecto de y? Estoy calculando r con sus dos derivadas. Me da 0, 1, ¿sí? Derivada de y con respecto a y, 0. Derivada de y con respecto a y, 1. Y derivada de z con respecto, derivada de esta parte, con respecto a y me va a dar
menos 4. ¿Ah? Y esas son las dos derivadas. ¿Cuánto da el producto vectorial de esos dos vectores? Hago producto vectorial. Es I, J y K. Primer vector es 1, 0, menos 2. Segundo vector es 0, 1, menos 4. ¿Ah? Bueno, tengo que hacer ese producto vectorial. ¿Se ve acá todavía? Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. El producto vectorial va a ser versor I por 0 menos 4 es 0. Se voy a poner acá, versor I. Y va a ser 0 por 4, 0 por 1, 4, 0. Menos S por S, o sea, me queda 2I. ¿Ah? Más. Versor J. Si yo hago versor J, tendría que poner un signo menos, este por este, menos ese por ese. Pero como pongo un signo más, voy a hacer este por este, ¿se acuerdan? No, voy a hacer este por este que me da 0, menos este por este que me da 4. Más versor K. Versor K va a ser 1 por 1 menos 0 por 0. 1. ¿Ah? O sea, el producto vectorial de las derivadas de ese vector, que es esta que es la superficie parametrizada, me da eso que está acá. Si yo meto todo esto ahí adentro, tengo que hacer producto escalar de esto por esto. Y todo lo que les quería mostrar, a ver si lo pueden razonar, fíjense. Este 2 que está ahí, es ese 2 que está acá. ¿Ah? Este 4 que está acá, es ese 4 que está ahí. Y este 1 que está acá, es ese 1 que está acá, o que los veo acá. O sea, fíjense, esa derivada es la que está ahí, esta derivada es la que está acá, y este 1, porque hay un 1, es lo que está ahí. ¿Sí, más o menos con la idea? ¿Por qué se los muestro? Porque en algunos problemas, la superficie, en vez de tenerla como z función de dos variables, la tengo parametrizada, la tengo en forma paramétrica. Paramétrica es mucho más general. ¿Ah? Entonces, los ejercicios se resuelven no usando esta formulita, sino usando eso, o sea, haciendo el producto vectorial. Es mucho más genérico eso. Más o menos. Más o menos. Sí, profe. Quedó lo mismo. Claro, de hecho, fíjense, a ver, hago una demostración chiquitita y terminamos con eso y pasamos a dos teoremas que tenemos que ver. Fíjense. Si lo hago en símbolo, yo estoy diciendo lo siguiente. Que si yo tengo mi superficie es z función de dos variables, ¿ah? Como hicimos recién, el plano. ¿Ah? Yo puedo decir que una superficie, si yo la parametrizo, R, va a tener dos variables, va a tener tres componentes. ¿Cómo va a ser? Va a ser X, Y, que son mis dos parámetros, y aquí voy a tener Z. ¿Quién es Z? Y bueno, la función de dos variables. Es lo que hicimos recién. Ese es el vector posición que parametriza esa superficie. ¿Ah? Y fíjense que si yo hago derivada de eso con respecto a X, me queda, parece lo que hicimos recién, ¿no? 1, 0, y la derivada de esto con respecto a X, bueno, va a ser la derivada de eso con respecto a X. Voy a poner con F. Va a ser la derivada de F con respecto de X. ¿Ah? ¿Cuándo es la derivada de esto con respecto de Y? Y bueno, va a ser X derivado respecto de Y es 0. Y derivada respecto de Y es 1. Y la derivada de F con respecto de Y, bueno, será la derivada de F con respecto de Y, lo que sea el ejercicio. Si yo hago producto vectorial de esos dos vectores, o sea, si hago ese producto vectorial, va a quedar algo así.
Rx, producto vectorial RI, y JK, primer vector, 1, 0, derivada de f con respecto de x. Segundo vector, 0, 1, derivada de f con respecto de y. Y acá es lo que les quiero mostrar ahora. Resuelve ese producto vectorial. Va a ser versor y. Va a ser este por este, 0. Menos este por ese. O sea, me queda menos la derivada de f con respecto de x. Con respecto a x. Más j. Este por este, 0. Menos este por este es menos la derivada de f con respecto a y. Versor j. Más. Versor k. 1 por 1, 1. Menos 0 por 0 es 1. Versor k. Y esos tres componentes de ese producto vectorial, este es ese que está acá, este que está acá es ese que está ahí, fz. Y ese 1 que está ahí es ese que está acá. O sea, estoy diciendo que si la función, la superficie sigma la tengo dada como cierta función de dos variables, yo lo puedo parametrizar, hago el producto vectorial y llego a esa misma formulita. Es otra forma de demostrar esa otra fórmula. Pero, si mi función, si no fuera tan sencillo como esto se puede complicar mucho más, este método, o sea, el usarlo en forma vectorial es mucho más genérico. Yo no dependo de poder explicitar a esto. Bueno, no lo quiero hacer más complicado porque lo voy a perder todo, digamos, ¿sí? Pero esa es la idea. Son dos formulitas para calcular el integral de superficie. ¿Vamos? No sean tanto lío porque prefiero que guarden cabeza por lo que viene ahora. ¿Borro? Ahí va. Vienen dos teoremas ahora. Primer teorema es teorema de Stokes. A la demostración son largas las demostraciones de los teoremas, ¿sí? No lo vamos a hacer acá en el pizarrón. Véanla en el apunte. No es tan sencillo, o sea, es media larga, sobre todo. Pero creo que no tiene sentido que hagamos una demostración tan larga acá, ¿sí? Lo que sí quiero que veamos es el enunciado del teorema, un gráfico que va asociado al teorema y cómo se usa. Vamos a hacer un ejercicio de este teorema y otro ejercicio del teorema que sigue. Son dos teoremas que se usan en física, sobre todo en lo que es la parte del electromagnetismo. ¿Qué dice el teorema de Stokes? Stokes dice que si yo tengo vamos a hacer en azul, que si yo tengo supongamos, a ver, no sé si se ve más o menos, ¿no? Es una superficie. A esa superficie le voy a llamar como recién, le vamos a llamar sigma. Y tiene, lo voy a dibujar en rojo, una frontera, o sea, fíjense, este pedacito y esto que está por atrás. Esa es la frontera de esa superficie. A la frontera le voy a llamar lambda. Bueno, y tengo un campo vectorial acá, o sea, tengo en el espacio un campo vectorial F, o sea, tengo vectores. Lo que dice Stokes es que si yo quiero calcular la integral de línea cerrada, es una integral de línea, una integral curvilínea, a lo largo de la curva esa lambda, o sea, quiero hacer
la circulación, siguiendo algo así, ¿ah? ¿De quién? De F por el diferencial de S, que era el diferencial de longitud. Lo que me dice Stokes es que eso yo lo puedo calcular como una integral de superficie a lo largo de la superficie sigma, ¿de quién? Del rotor de F o sea, convierto, eso es lo que dice Stokes, convierto o transformo una integral de línea en el espacio, porque acá estoy en el espacio, en una integral de superficie. ¿Me siguen más o menos? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Bueno, ¿por qué se usa esto? O sea, ¿cuál es la onda? En general, calcular integrales curvilíneas en el espacio es un poquito complicado. Entonces, es más sencillo, que en vez de calcular esto, transformarlo en una integral de superficie. Entonces, en vez de calcular esto, voy a calcular eso. Por ejemplo, a ver, voy a sacar un ejercicio no tan fácil. Fíjense, a ver. Voy a borrar un poquito el eje, a ver si no ocupa tanto espacio. Por ejemplo, fíjense, a ver. Campo vectorial F. El campo vectorial va a ser menos I, X, Z. X, Z. Ese es el campo vectorial F, o sea, tiene tres componentes, P, Q y R. ¿Ah? Que en este caso son sencillos. Los ejemplos que estamos viendo, que no sea tan complicado para que uno se complique tanto el integral. Eso está ahí. Y la curva lambda, la tengo dada por esto, a ver. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 1. Y esto, X menos 1/2 al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1/2. ¿Sí? Y yo le voy a agregar, en el ejercicio no lo dice, Z mayor que sea. O sea, estando arriba, porque tiene dos cortes, para determinar una curva. Me pide calcular una integral curvilínea, o sea, integral de esto, siendo este el campo vectorial, y esta es la curva. O sea, tengo que plantear eso. Lo que vamos a hacer primero es graficar esto para ver qué es. Fíjense. A ver, el gráfico va a ser medio complicado. ¿Qué es lo que está acá? Lo primero es una esfera de radio 1. O sea que va a ser algo más o menos. Si hago el primer octante nomás como para tener como referencia. Bueno, más o menos, ¿no? Hice un pedacito de esfera. Una esfera de radio 1, 1, 1. Y lo segundo es, si lo veo en el plano, es una circunferencia de radio. Acá me comí un número. En el ejercicio era 1/2 al cuadrado. Es una circunferencia de radio 1/2 desplazada en el eje de las X en 1/2. ¿Ah? O sea que si lo veo como circunferencia, o si lo veo con el plano, en el plano XY, va a ser algo así. O sea, acá tengo el 1/2 y acá tengo el 1/2 más o menos.
Se ve más o menos, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe, se entiende. Acá en realidad le falta, porque yo estoy haciendo un solo octante, pero la circunferencia esta en realidad da toda la vuelta por el otro lado. Y si ahora lo veo en R3, no es una circunferencia, sino que es un cilindro. ¿Ah? El cilindro, si yo eso lo levanto, la corta la esfera, la intersecta la esfera, en una curva que va a ser más o menos así. Y ahí se complicó todo. ¿Ah? Y esta curva que está en el espacio se mueve por la esfera, ¿no? De hecho, ahí no está del todo bien en la gráfica, pero porque es difícil hacerla. Esa es la trayectoria cerrada. La trayectoria cerrada a través de la cual yo tengo que hacer esa integral de línea. ¿Ah? ¿Así más o menos? Sí. Fíjense, a ver, como para que se vea mejor el gráfico, a ver. Esto después le muestro algo que quería mostrar de divergencia. A ver si podemos ver bien el gráfico. A ver, fíjense, miren. Esto es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. ¿Ah? Esa es la esfera de radio 1. ¿Ah? Denme un segundo. Se me había abierto la puerta. Esa es la esfera. ¿Ah? Yo ahora grafico también el cilindro ese que estaba ahí. El cilindro era x menos 1/2 elevado al cuadrado más i al cuadrado igual a, bueno, 1/4 voy a poner. Sería 1/2 al cuadrado. ¿Ah? Ahí tengo esfera y circunferencia. Propiedades, color, vamos a poner azul. Esto puedo sacar eso ahí. Incluso ahí se ve un poquito la intersección. ¿Ah? Bueno, yo no sé cómo se llama usted con GeoGebra, pero a ver. Uy, ¿y qué pareció ahí? Yo voy a intentar graficar en GeoGebra la curva esa, la curva del ejercicio, ¿ah? Una curva en el espacio. Lo que voy a hacer primero es, lo voy a hacer en forma paramétrica. Fíjense, voy a verificar en el piso primero. Si yo paso todos esos polares, después ustedes vean raíces los cálculos, pero esto va a ser coseno de t más 1/2 más 1/2, seno de t, me comí acá 1/2, para t que va entre 0 y 2pi. Fíjense, yo ahí grafiqué en el piso, si yo oculto las dos cosas, en el piso, eso es el cilindro. ¿Ah? Y ahora voy a intentar graficar, esto va a ser un poquito más difícil, va a ser curva, bueno, lo podría hacer con un poco de desarrollo, pero supongamos que lo hago a lo bruto, va a ser algo así, más 1/2 seno de t, y acá va a ser la raíz cuadrada de, a ver si no le pifio, 1 menos 1/2, estoy reemplazando sin simplificar, más 1/2 al cuadrado menos 1/2 del seno de t. Y acá me comí un cuadrado, o sea, voy a poner así paréntesis, 1/2 del seno de t al cuadrado para t que va entre 0 y 2pi. Fíjense, yo ahora voy a ocultar la esfera y
y puedo ocultar eso también en el piso. Eso que está ahí, esa curva rara, ¿la ven ahí, no? Es la intersección. Ven que la curva está como apoyada, o sea, se recorre a lo largo de la esfera, y es el resultado de hacer la intersección entre el cilindro y la esfera. ¿Ah? La integral curvilínea que yo quiero resolver en el ejercicio este es una integral curvilínea a lo largo de esa curva que está en el espacio, y es una curva cerrada. Sí, más o menos, ¿no? Sí, con la Sí, gráfica ahí se se parece nota más o mucho menos. mejor. Independientemente que acá lo hice medio rápido cómo se grafica en GeoGebra esto, ¿sí? Pero es como para que veamos un poquito más precisa cuál es la curva. Y es una curva cerrada que se mueve a lo largo de la esfera. ¿Ah? Entonces, llevando esto al teorema de Stokes, que es lo que queremos ver, yo tengo una curva cerrada y la superficie que me cierra que está cerrada por esa curva es un pedacito de la esfera. ¿Ah? O sea que mi superficie sigma va a ser la esfera y la curva cerrada va a ser esa que está ahí. ¿Ah? ¿Y cuál es la idea? Calcular eso por integral curvilínea, o sea, usando integral curvilínea, es difícil. Tener que parametrizar esto, digamos, se puede, pero es más difícil. Entonces, lo que dice el teorema de Stokes es que en vez de hacerlo como integral curvilínea, lo voy a hacer como un integral de superficie. ¿Sí? Y ahora lo vamos a resolver en el pizarrón. Stop share. Ahí me vuelvo el pizarrón. ¿Ah? Bueno, esa curva que está en negro es esa curva que estaba ahí recién en GeoGebra. En GeoGebra queda mucho mejor. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago? ¿Me queda lugar ahí? Sí. Vamos a hacerlo acá. O sea, tengo que aplicar el teorema. Entonces, en vez de calcular esto, voy a calcular eso. A ver, es como que voy a usar esto mismo y ahí sigo, lo voy a seguir ahí mismo. Vamos de poquito, a ver. Esto queda así. Integral de superficie, lo vamos poniendo nombre. Rotor de F. El rotor de F, si se acuerdan, es nabla, producto vectorial F. Punto escalar, eta, diferencial de sigma. No hice mucho ahí, en realidad, cambié el rotor por lo que vale el rotor, ¿no? Solamente como para que veamos qué va pasando. A ver, fíjense, F es vectorial, eta es vectorial. Yo acá tengo un producto punto entre dos vectores. Esto es un producto escalar de dos vectores. Acá sigue quedando parecido porque nabla es vectorial, F es vectorial, producto vectorial me va a dar un vector que voy a hacer el producto escalar con eta. ¿Ah? O sea, va quedando todo coherente. Voy a calcular ahora el rotor de F como cálculo, ¿no? Lo pongo acá. Rotor de F. Ese sería el rotor de F. ¿Cómo sería el rotor? Tengo que hacer productos vectorial. I, J, K. Nabla. ¿Quién era nabla? Era derivada respecto de X, derivada respecto de Y y derivada respecto de Z. ¿Sí? Es el primer vector. ¿Y quién es F? El campo vectorial del ejercicio, que tiene los tres componentes, o sea, componente 1 es menos Y, componente 2 es X y componente 3 es Z. ¿Me siguen, sí? ¿Siguen, sí? Sí, profe. Bueno, este campo vectorial es sencillón, no podría puesto acá, no sé, seno al cuadrado de X más Y, lo que sea, bueno, se va a complicar después todo el ejercicio, ¿no? Pero, bueno, tengo que resolver eso. Vamos a hacer aquí un columnito, ¿eh? Va a quedar así. Versor Y. Va a ser este por este menos S por S. Me queda la derivada de Z con respecto a Y menos la derivada de Z con respecto a X. ¿Sí?
Más o menos me siguen, ¿no? O estoy medio para arriba. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Bueno, esto va a quedar 0 menos 0 más J. Va a quedar, ¿qué va a quedar J? Este por este menos este por este, que es 0 menos 0 más versor K. K va a quedar, K va a ser este por este menos este por este. La derivada de X, la derivada con respecto a X de X es 1 menos, este con este me queda derivada de Y, con respecto a Y de menos Y me queda menos 1, o sea que me queda más 1. O sea que el rotor, si yo lo acomodo y lo pongo como vectorcito, va a ser 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Y 1 más 1, 2. Ese es el rotor de F. O sea, este vector es el que yo tengo que reemplazar ahí. ¿Me sigue más o menos? Sí, sí, profe. El rotor no depende de nada. O sea, yo el rotor de F lo calculo sin conocer superficie, nada. Yo estoy haciendo el rotor de un campo vectorial. No me importa en qué esté haciendo, en qué superficie, nada. Por eso yo derivo y me queda eso. 0, 0, 2. Con lo cual el ejercicio se va a simplificar bastante también. ¿Qué puedo borrar acá? Bueno, borro acá total el enunciado, no sé si más hace falta. Vamos a ver. Y el gráfico tampoco, porque en GeoGebra no lo mismo que vamos viendo. Entonces tengo que resolver esta integral de superficie. La integral de superficie la vamos a hacer con la formulita que vimos hace un rato, la primera, la que vimos en la clase pasada, que yo una integral de superficie la proyectaba al piso, ¿sí? Y quedaba algo así, quedaba de x de y, y la formulita era así, ¿se acuerdan? Tenía, ahí lo pongo y lo vamos reemplazando, era así, menos la derivada de z con respecto de x, p, menos la derivada de z con respecto a y, q, más r. Esa es la formulita para calcular una integral de superficie. ¿Quién es P, Q y R? P, Q y R es el campo vectorial de la integral de superficie mía. Mi integral de superficie no es con F, mi integral de superficie ahora es con esto que está acá. Este es mi campo vectorial ahora. O sea, ¿quién es esto? Esto que está acá. O sea que esto es P, esto es Q y esto es R. Para esa integral de superficie. ¿Y quién es z con x con y? Es las derivadas de z con respecto a la superficie. Pero, fíjense cómo se simplifica mucho, ¿no? Como P vale 0 y Q vale 0, voy a poner un 0 acá y un 0 acá. Va a quedar 0 y 0 acá. O sea, este 0 viene ahí. Y este 0 viene ahí. O sea que estas dos derivadas ni siquiera las calculo porque me va a dar 0 por esa derivada y 0 por esa derivada. Yo acá tendría que poner las derivadas de la superficie, las derivadas de la esfera, porque mi superficie es la esfera. ¿Ah? Pero se me simplifica muchísimo porque no tengo nada de eso, se hace 0, 0. O sea, en definitiva me quedó algo así. Integral doble, el dominio ¿de quién? 0, 0, R. ¿Quién es R? 2. ¿Ah? Y esto que está acá es, el 2 sale afuera. ¿Quién es el dominio D? Lo vimos recién en GeoGebra y lo vimos recién en el gráfico. El dominio D es la circunferencia en el piso. Yo estoy en integral doble.
la proyección de esa curva rara en el espacio, cuando lo tiraba al piso, era una circunferencia en el piso. Era una circunferencia de radio 1/2. Si el 2 lo saco afuera, esa integral me está dando el área de esa circunferencia de radio 1/2. Así que lo puedo hacer por geometría directamente, eso va a ser pi por radio al cuadrado. ¿Ah? Ni siquiera lo hago por integrales. Tiene que hacer entre 0 y 2pi, o sea, plantearlo como integral, pero es el área de la circunferencia. 1/2 al cuadrado es 1/4, esto me queda pi sobre 2. ¿Así más o menos? ¿Es normal y se haya simplificado tanto al final? No, fue a propósito, o sea, los ejercicios son difíciles esto, ¿no? Yo encontré un ejemplo, este ejemplo, no es el que está en la, este no está en el apunte creo, no sé, pero se me simplificó mucho porque me dio 0 y 0 el rotor. ¿Y por qué dio 0 y 0 el rotor? Y bueno, porque el campo vectorial este que está acá, F, o sea, menos I, X y Z, tiene esa forma para que el rotor se me dé fácil, digamos. ¿Ah? De hecho, o sea, yo no les quiero tirar ejercicios tampoco tan difíciles porque si no, se nos va mucho tiempo, por ejemplo, en resolver un integral. Y acá yo creo que lo importante es ver cómo casan todas las ideas, ¿no? O sea, yo tenía un integral curvilíneo de un campo vectorial F. Por teorema de Stokes lo transformo en un integral de superficie, donde el campo vectorial que yo tengo que integrar no es F, sino el rotor de F. Calculo el rotor, que me da sencillo, y planteo un integral de superficie. Si no hubiera dado 0 y 0, hubieran quedado X, Y, lo que sea, y no es tan fácil la integral. O sea, hay que pasar mucho más tiempo en el cálculo, ¿no? Lo que es cálculo. No. Yo tampoco le doy mucho más a esto porque no lo van a ver en el práctico, no van a hacer ejercicios de esto. ¿Ah? Pero bueno, tampoco quería que viéramos el tema sin hacer por lo menos un ejercicio para ver cómo se usa. ¿Duda con eso? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Dudas? No, profe. Porque tengo que ver algo más acá. Bueno, ahora, por el ejercicio. Bueno. Fíjense, ustedes en el práctico no han hecho, o creo que no han hecho, o a lo mejor han hecho un ejemplo por lo menos de integrales curvilíneas en el espacio. Como ustedes vieron el tema del práctico, integrales curvilíneas, las hicieron todas en el plano. O sea que F tenía P y Q. ¿Ah? No tenía P, Q y R como componente. Y la curva lambda esa en realidad estaba en el plano. Acá esto es mucho más genérico. Y yo digo eso de genérico porque, fíjense, esto es importante de qué es Stokes. ¿Qué pasa? Aquí estoy diciendo. Yo hay una curva en el espacio, ¿sí? Una curva en el espacio, yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de tenerla en el espacio la tengo en el plano? El plano es un caso particular del espacio, o sea, yo en el espacio puedo tener cualquier curva. Entre ellas una curva que esté en el piso, ¿sí? Una curva que esté en el plano XY. Si yo estoy en el plano XY, ¿ah? ¿Qué sería? Z sería igual a 0. ¿Ah? Si Z es igual, voy a poner así. Si Z es igual a 0, voy a suponer qué pasa si la curva está en el piso, en el plano. ¿Qué va a pasar? El campo vectorial F, ¿ah? Como la tercera componente es 0, en realidad va a ser algo así, va a tener P y Q nomás. Me comí los marzones, y J. Van a ver a qué quiero llegar. ¿Ah? O sea, si yo me voy al piso, algo mucho más particular,
el campo vectorial va a tener dos componentes, van a ser vectorcitos en el piso. ¿Ah? No me muevo del espacio, me quedo en el piso. ¿Qué va a quedar? Va a quedar, aplicando Stokes, ¿no? Que la integral curvilínea a lo largo de una curva cerrada, o sea, eso, si la hago por Stokes, me va a quedar, ¿eh? ¿Cómo sería el rotor de F? Ahora F tiene esa forma, tiene P y Q, no tiene P, Q y R. Pero no importa, todo rotor. Rotor va a ser así, rotor de F va a ser I, J, K. ¿Ah? Nabla es derivada respecto de X, derivada, acuérdense que cuando hago producto vectorial, hago las tres dimensiones, ¿sí? X y Z, y acá tengo P, Q y 0, porque no tengo R. ¿Ah? Las componentes del campo vectorial es P, Q y 0, porque estoy en dos dimensiones. Si yo aplico ahora ahí el rotor, me queda, fíjense, I va a ser este por este menos ese por ese. ¿Cómo lo voy a poner? Va a ser paréntesis, paréntesis. I. Derivada de I, o sea, derivada con respecto a I de 0. Es este por este, o sea, me queda 0 menos la derivada de Q con respecto de Z, porque hago este por este. Q no depende de Z, o sea que vale 0 más versor J. J. Va a ser este por S menos ese por S. Este por este es la derivada de P con respecto de Z. 0, porque P no tiene Z, menos este por este es la derivada de 0 con respecto a Z. A ver, 0 da. ¿Ah? Más, y acá viene la parte interesante. Fíjense que me queda 0, 0, acá no. Versor K va a ser este por este menos ese por ese. O sea que va a quedar la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y. Y estas dos derivadas sí existen porque Q tiene X y P tiene Y, o sea, se calculan, va a dar una derivada. ¿Ah? O sea que cuando tú plantees Stokes, me está diciendo que el rotor de F vale 0, 0, esto que está acá. ¿Ah? Y es algo así, fíjense. Lo planteo como integral de superficie. A ver, lo hago de poquito porque no nos estamos dando. ¿Quién es el rotor de F? Lo que calculé ahí. O sea que lo pongo como vectores 0, 0, 0. Y este quedó complicado. Derivada de Q con respecto de X menos la derivada de P con respecto de Y. Esto por eta por el diferencial de sigma. ¿Ah? Hasta ahí sigue siendo un integral de superficie. Y ahora lo voy a calcular. O sea, ¿cómo pasaba de un integral de superficie a un integral doble? Usando la formulita esa con las derivadas de z. Me queda así. Integral doble en el dominio de ¿qué es lo que era? P, que vale 0, por la derivada de z con respecto a x, o sea, 0, más Q, que vale 0, por la derivada de la función z con respecto a y, 0, más 1 por esto. O sea, me queda la derivada de Q con respecto de x menos la derivada de P con respecto de y, diferencial de x y diferencial de y. Y eso que está ahí es el teorema de Green. ¿Ah? O sea, lo que yo estoy diciendo es que el teorema de Stokes es un caso mucho más general del teorema de Green. El teorema de Green me permite transformar una integral curvilínea y cerrada en el plano en un integral doble. Si yo hago con Stokes lo mismo, llego a Green. O sea, Stokes es mucho más general que Green. O sea, puedo decir que Stokes es una generalización de Green o que Green es un caso particular del teorema de Stokes.
¿Se entiende la idea? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Hola. Sí, profe. Sí, O sea, y eso se pregunta a veces. O sea, el teorema de Green no es ni más ni menos que un caso particular dentro del teorema de Stokes. O sea, el teorema de Stokes es mucho más general. El teorema de Green yo lo puedo usar solamente para integrales que están en el plano, mientras que el teorema de Stokes lo puedo usar para integrales que están en el espacio. ¿Ah? O más, incluso, perdón. Borro, hacemos el otro teorema y cortamos. Teorema, borro acá. El otro teorema se llama teorema de la divergencia. Teorema de la divergencia o teorema de Gauss. No, Gauss. Voy a graficar acá. Este es otro teorema, ¿ah? Son dos. El teorema, a ver, dice algo así. X, Y, Z. Lo voy a hacer en verde. El teorema de divergencia dice que si yo tengo, a ver, voy a intentar graficarlo por acá, ¿eh? Algo así. Bueno, el gráfico me pareció que usted tiene el apunte seguramente. Algo así. Imagínense eso, es como un huevito Kinder, ¿sí? Un cosito amarillo dentro del huevito Kinder. O sea, tengo una superficie cerrada. Tengo un cuerpo ahí que tiene superficie. ¿Ah? Eso va a ser un volumen y es una superficie que está cerrada. Lo que dice el teorema de la divergencia es que si yo quiero calcular la integral de superficie cerrada, fíjense, dice, puse un integral de superficie, porque puse sigma, cerrada. ¿Quién es sigma? Sigma es toda esa cosa, ¿ah? Toda esa superficie de un campo vectorial F por su versor de coso por diferencial de sigma. Eso, en vez de calcular eso, que es difícil, vamos un poquito más, pero es complicado o es largo, lo puedo calcular como una integral triple de la divergencia de F por el diferencial de volumen. O sea, fíjense que los dos teoremas no son lo mismo, pero es como que el de Stokes transforma una integral curvilínea en el espacio en una integral de superficie. Eso hacía Stokes. Y esto lo que dice es, si yo tengo que calcular una integral, o el flujo, a través de toda esa superficie que es cerrada, la puedo calcular como una integral triple de la divergencia del campo vectorial F, tomando el volumen ese como dominio. Ese sigma, ¿quién es sigma? Sigma es toda esa superficie. Yo si tuviera que hacer eso como ejercicio, probablemente tendría una superficie para la tapita, una superficie para el piso y una superficie para el cuerpo. O sea que yo podría decir esto tiene un sigma 1, un sigma 2 y un sigma 3. ¿Ah? ¿Y qué significa calcular la integral de superficie cerrada? Tendré que hacer las tres integrales de superficie y sumar el resultado. ¿Ah?
esta más esta más esa, y eso me cerraría la superficie. Entonces, lo que yo hago con Gauss, en vez de tener que calcular, en este caso, por ejemplo, 3 integrales de superficie, lo puedo hacer en una sola integral de volumen. ¿Está? ¿Sí? Más o menos con el concepto. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? La paré todo. Sí, sí, profe. Continúa. Por ejemplo, a ver. Ejemplo. Vamos a hacer acá. De nuevo, ¿no? Yo hago ejercicios no tan complicados porque si no, para mucho tiempo, pero este igual lo hace un poco largo, me parece. Supongamos F. O sea, campo vectorial F. Es X y Z. X y Z. Ese es el campo vectorial F, o sea, acá puse X y Z porque es así el ejemplo, pero podría ser X al cubo menos Y, o sea, lo que sea. ¿Sí? Esto es P, Q y R. Las tres componentes del campo vectorial. Esto me genera vectores en el espacio. ¿Tá? Para el ejercicio es medio sencillón, pero es un campo vectorial. Y la superficie cerrada, o sea, sigma, me la está dando, X acá, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 10. ¿Y qué más? Z igual a 2 más X al cuadrado más Y al cuadrado. O sea, campo vectorial F, y eso que está acá, hay que graficarlo, si está todo bien, debería encerrar, debería generar un volumen, un cuerpo en el espacio que tiene una superficie cerrada. ¿Ah? A ver. Fíjense, a ver, hago gráfico acá, así, así, así. La primera ecuación es una esfera de radio raíz cuadrada de 10. ¿Ah? Está puesto a propósito así, o sea, está puesto a propósito así porque da después mejor un número. O sea que va a ser una esfera. Más o menos ahí. Y lo segundo es un paraboloide con las ramas para arriba, pero que está subido en dos en el eje de las X, en el eje de la Z. O sea, está levantadito un poquito. Si lo hago en azul, supongamos, ¿no? Ahora por aquel lado, supongamos, va a ser algo así. ¿Ah? Es un paraboloide. Y si se imaginan un poquito, lo hago en negro, el volumen que queda, bueno, la superficie cerrada, lo ven más o menos, ¿no? Es como un, no sé, creo que es un trompito donde tiene la parte de arriba es la esfera y la parte de abajo es el paraboloide. ¿Ah? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. 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 Bueno, entonces, si yo tuviera que calcular el flujo, porque cuando hablo de interés de superficie se llama flujo, ¿tá? A través de esa superficie cerrada, esto está en un solo octante acá, pero da toda la vuelta, yo tendría que hacer, si lo quiero calcular a mano, o sea, una forma sería hacer dos integrales de superficie, uno para la esfera, uno para el paraboloide, y sumarlas, estaría haciéndolo a mano. Lo que me dice el teorema de la divergencia es que en vez de hacer esas dos integrales para las dos superficies, yo lo puedo calcular un poco más fácil, haciendo una sola integral. Una sola integral, lo calculo acá, una sola integral triple. Lo voy a empezar a plantear. Va a quedar así, integral triple.
del volumen B, el dominio B. ¿De quién? De la divergencia de F. ¿Cómo era divergencia? Divergencia de F, ¿se acuerdan? Era producto escalar de nabla por F. ¿Cómo calculaba divergencia? Esto es nabla, producto escalar F. ¿Sí? Bueno, como todo va a ser así. Nabla es derivada con respecto de X, derivación con respecto a Y y derivación con respecto a Z, producto escalar F. ¿Quién es F? Es que está ahí, X y Z, o sea que queda X y Z. ¿Ah? Hago este por este, más este por este, más este por este. Me queda este por este es derivada de esto con respecto a X. O sea, derivada de X con respecto a X me queda 1 más. Este por este es 1 más. Este por este me queda 1. O sea, esto me da 3. O sea, la divergencia de ese campo vectorial es 3. ¿Ah? O sea, acá va a quedar un número 3. Entonces, todo el ejercicio a mí se me reduce a calcular ahora la integral triple de 3. ¿Ah? Y ahora empezar a acomodar un poquito. O sea, el integrando me queda 3. El diferencial de volumen, el dB, es de X, de Y y de Z. Bueno, no sé si lo pongo, bueno, lo pongo y después lo cambiamos, de X, de Y y de Z. ¿Ah? Acá yo tendría que poner los límites para X y Z. Ustedes, yo creo que ya más o menos han hecho ejercicios raros de ejercicio de volumen y se tienen que dar cuenta que este ejercicio es difícil hacerlo por coordenadas cartesianas. Yo tendría que cambiarlo a coordenadas cilíndricas. ¿Me siguen, no? ¿Sí, no? Sí, profe. En coordenadas rectangulares eso es, creo que imposible, o sea, muy difícil, porque me van a aparecer conferencias en los dominios, va a ser complicado, o sea, yo no lo voy a plantear así. Directamente lo vamos a hacer en cilíndricas. En cilíndricas queda bastante más fácil. A ver, lo hacemos rápido, así cortamos, pero ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Acá, esto se cruza acá, se cruza por ahí. Acá tengo una circunferencia ahí en el piso. ¿Sí? Y eso me dice a mí que tita. Tita es el ángulo que recorre ahí en el piso. Va a ir de 0 a 2pi. Doy toda la vuelta. Rho. ¿Quién es Rho? El radio medido ahí en el piso. Arranca en 0 y termina ahí donde se cruzan esos dos. ¿Sí? Yo le hice el cálculo y creo que me da 2. 2. O sea, el radio arranca en 0 y termina en 2. ¿Cómo lo calculé? Es, y bueno, igual esta con esta. ¿La igualo en cilíndrica o la igualo en rectangular? Y Z, que está un poquito más complicado, tengo función techo arriba y función piso abajo. ¿Quién es el piso de esto? Es el paraboloide. El paraboloide es Z igual a 2 más X cuadrado más Y cuadrado. O sea que puesto en cilíndricas es 2 más Rho cuadrado, porque X cuadrado más Y cuadrado es Rho cuadrado. Y la función techo es la esfera. La esfera va a ser la raíz cuadrada de 10 menos Rho cuadrado. Porque X cuadrado más Y cuadrado, Rho cuadrado pasa por este lado y eso queda raíz. ¿Ah? Y me queda para resolver ese integral. ¿Ah? Que parece difícil, pero, o sea, es un poquito larga, pero no es tan difícil. Yo calculo eso y tengo el resultado del ejercicio. Sí, más o menos. Yo asumo que eso ya lo saben hacer, ¿o no? ¿Lo saben hacer eso? Sí.
¿Duda con eso? No, profe, bastante claro. No que se vengan ahora. O sea, esto es después un ejercicio, ¿no? Hay que resolver eso, pero ya es cálculo, es operación. Fíjense, son 9:57. Vemos una cosita en 5 minutos y cortamos. Yo les quería mostrar, cerrando con esto, ¿no? Había unos videitos lindos, muy, muy cortitos de divergencia, porque lo también preguntado. Fíjense. ¿Esto es GeoGebra? No. Fíjense, esto lo vemos bien rapidín. Esto es, me parecieron lindos los videos de cómo yo veo divergencias negativas y divergencias positivas. ¿Sí? Están viendo ahí la pantalla, ¿no? Fíjense. Profe, se ve. Eso es divergencia negativa. Fíjense cómo se va moviendo y cómo una forma de ver divergencia negativa es que las partículas, el campo vectorial son esos vectores, es como que se van a acumular en el origen, en ese caso. O sea que en el origen acá de esto habría divergencia negativa. ¿Sí? Si fuera divergencia positiva, por ejemplo, es como que se aleja, o sea, salen del origen. ¿Sí? Y si fuera otra forma de verla, en vez de, o por ejemplo esto sería, ¿qué pasa si la divergencia es cero? Eso se llama un líquido que no es compresible. Fíjense que ahí en ningún lado se acumulan los puntitos. ¿Ah? Es como que el campo vectorial al fluido me lo va moviendo en forma continua y no tienden a acumularse en ningún lado. Es un campo vectorial donde la divergencia es cero en todos los puntos, en este caso. ¿Ah? Porque no se juntan en ningún lado. Y los dos últimos, esto es una forma de ver divergencia negativa, en vez de verlo como que se acumulan, es como un sumidero, es como que van desapareciendo, no sé si se ve la idea, digamos, como que se van juntando y se van yendo ahí adentro. Eso sería divergencia negativa, y si veo divergencia positiva, que es la última, que es esta, es como que van, en el origen, por ejemplo, que está acá, van saliendo puntitos. Esto sería una fuente y lo de recién en un sumidero. ¿Se ve la idea? Sí. ¿Me siguen? Sí, profe, se entiende. Bueno, era para mostrar esos videitos que me parecían interesantes, digamos.